Vamos a iniciar nuestra reflexión bíblica y estamos siguiendo nuestro estudio de Deuteronomio. Si ustedes han visto las prédicas anteriores, hoy nos toca el número 5 y vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios, gracias Padre por tu palabra, gracias Señor porque nunca vuelve vacía y porque siempre tienes un mensaje para nuestras vidas. Siempre nos estás impulsando a un lugar mejor y gracias Padre porque podemos acceder a tu palabra, Señor. Te pido que toques nuestros corazones, la vida de cada persona que está escuchando este mensaje y que podamos nosotros aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio número 5. Y para iniciar el mensaje de hoy, llegué a varias conclusiones junto con mi papá, que me estuvo ahí echando la mano y revisando la Biblia. La vanguardia en la civilización es el resultado de la adoración a Dios. Y adoramos cuando obedecemos. Así que abra su Biblia y vamos a leer el capítulo 5 de Deuteronomio. Desde el versículo 1, el encabezado dice: los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: escucha con atención, Israel. Oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que los aprendas y los obedezcas. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El Señor no hizo un pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy. En el monte, el Señor te habló cara a cara desde el medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y te transmití sus palabras. Me dijo lo siguiente, versículo 6. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso. Al mantenerlo santo, tú como te lo ordenó el Señor, tu Dios, tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra y Dios que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies a la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su ley, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Vemos que aquí
está haciendo una repetición de la ley que vimos en Éxodo. Cuando yo tenía 17 años, me hice mi primer tatuaje, sin el consentimiento de mi papá. Ya había platicado con él porque tenía la espina de quererme rayar y él no quería. Tuvo sus motivos y sus razones y yo de rebelde fui y me hice el primer tatuaje. Entonces me lo cacha en la noche y me dice, tienes una semana para quitártelo y si no te lo quitas, para el viernes ya no tienes casa, ¿no? O sea, te vas, papacito. Yo al salirme de la casa de mi papá, porque evidentemente no me pude quitar el tatuaje, tuve que buscar una alternativa a la protección que necesitaba a mis 17 años. Mi papá era en ese momento mi techo, mi protección, pues el que me daba lana para comer en la escuela y todo. Y yo perdí esa protección de mi papá cuando desobedecí. Me salí de casa y ya no estoy en sus reglas. Esto es un poco una analogía a la obediencia y permanecer bajo la protección. Existen ciertas leyes, ciertos parámetros que nuestros papás ponen porque ellos están haciéndose responsables a cuidarte si tú estás bajo esos lineamientos, esas reglas. Por ejemplo, si el gobierno te dice que no conduzcas alcoholizado, evidentemente no es porque el gobierno no quiere que te diviertas o que la pases bien un fin de semana. Quiere cuidarte, quiere que no te vayas a matar o que vayas a matar a más personas. Por eso hay lineamientos. Si uno se sale de esos lineamientos, ya no estoy obteniendo la protección. El gobierno ya no se hace responsable de mi vida porque no estoy acatando las leyes. Entonces, en este sentido, yo al no acatar las leyes que mi papá me puso para no tatuarme antes de los 18, pues me salí de la protección. No que mi papá ya no me fuera a cuidar si ya no vivía con él, sino en su casa yo ya no tenía ese mismo confort al que estaba acostumbrado. En la lectura de Deuteronomio 5 podemos ver que hay una repetición de leyes. Es algo así como una copia que vimos en Éxodo. Y Dios nos da ciertos lineamientos y ciertos estatutos. Cuando vemos en la Biblia y vemos varias veces durante el capítulo y durante todo el libro de Deuteronomio que Dios dice, oye Israel, escucha Israel. Esta palabra en hebreo, no solamente es recibir frecuencias en tus oídos y que las interpretes como sonido, sino escuchar va a algo más profundo que significa responder. Responder a lo que escuchamos, en otras palabras, obedecer. Esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. No obedecemos estos estatutos para obtener una salvación. La ley fue dada a personas que ya han experimentado la salvación, pero que necesitan vivir una nueva vida. Entonces, que nosotros escuchemos no significa que el domingo escuchemos palabras bonitas del pastor y ya, sino que debe de haber una acción de nosotros en este verbo, en este acto de escuchar una respuesta a lo que estamos percibiendo. Al guardar y cumplir la ley, reafirmamos nuestro compromiso con Dios. Al principio del capítulo, el encabezado dice, los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. Y esto nos recuerda exactamente cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra relación con Dios. En este sentido, ¿qué tan comprometido estoy con vivir conforme a lo que Dios dice que debo de vivir? A veces nosotros optamos por querer definir qué es lo bueno y lo malo
y las cosas no salen bien cuando intentamos hacerlo. Un claro ejemplo es en Génesis, cuando Adán y Eva quisieron decidir qué está bien y qué está mal, qué es la vida y qué es la muerte. Tenemos de manera muy gráfica cómo es que pierden la protección de Dios y hay un castigo. Nosotros no podemos elegir qué es lo bueno y qué es lo malo, por eso Dios tiene que intervenir y tiene que darnos un norte, tiene que marcarnos el rumbo de la vida. El querer guardar estos mandamientos no va a hacer que seas más santo y no va a hacer que tengas una entrada VIP al cielo. Simplemente es una evidencia de que realmente tienes un compromiso con Dios, de que realmente estás convencido de que Dios está en ti, de que vas a un lugar mejor y de que Dios ha tenido un plan para tu vida. Vemos en los escritos, en los mandamientos, mandatos, principios, como solemos llamarlos, que el primero, bueno, cuando se le da a Moisés la ley en el monte, se escribe en dos piedras, dos tablas de piedra, que de una manera milagrosa se escribieron. Y esto apunta un poco a la condición de la eternidad de la voz de Dios, de la palabra, que sean escritas en piedra, apunta a que no pasa de moda, no hay un plazo de validez, no hay una fecha límite de vencimiento, no es algo pasajero, sino que tiene eternidad y tiene propósito. Así que vemos que hay dos tablas y en la primera vemos y alcanzamos a percibir por lo que leemos que los primeros 4 mandatos, los primeros 4 principios que Dios quiere que vivamos es restablecer nuestra comunión con Él. Vemos claramente que en el primero dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y Dios es celoso, Dios quiere ser el número 1 en tu vida. No quiere que tengas más opciones y quiere que sea el centro. Esto es reafirmar nuestra comunión con Dios. El número 2 habla acerca de que no hagas ídolos o no adores a otras cosas o personas incluso, porque si ya Dios ocupa el lugar número 1, si pensabas en tener más opciones, Dios quiere que las deseches, que las quites, que las elimines de tu vida. Y es que a veces ponemos en un lugar muy alto algunas cosas por encima de Dios, por ejemplo el dinero, por ejemplo la fama o tal vez tu trabajo, tu puesto en la oficina. Ponemos ciertos lugares en que nosotros creemos que nos van a hacer sentir mejor, cuando solamente estamos retrocediendo en nuestra humanidad, por decirlo de alguna manera. Vemos en el mandato número 3 que dice: no uses mal el nombre de Dios, o no uses el nombre de Dios en vano. Y es que en la cotidianidad de nuestras vidas, a veces somos muy permisivos en cómo nos dirigimos a Dios o en qué oraciones ocupamos su nombre, y a veces estamos maldiciendo a alguna persona e interviene el nombre de Dios en esa oración, y es algo muy severo, muy serio, que no podemos estar jugando con esto. Nuestra comunión con Dios hace que tengamos una reverencia y un respeto especial a Dios. No es tu primo, no es un amigo, no, como hemos visto en prédicas anteriores, no es una sirvienta que está a expensas de lo que tú necesitas. Dios es el Señor Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y creador de nosotros. Entonces, no podemos jugar con nuestras palabras en este aspecto. El número 4 de los mandamientos habla acerca del día de descanso. Y muchos dirán: ¿por qué
tenemos que descansar un día a la semana si las personas más millonarias en el mundo tienen abiertas sus empresas todos los días de la semana? Y esto solamente quiere restablecer nuestra relación con Dios. Que nosotros respetemos el día de descanso significa que estamos reconociendo que Dios nos creó y que todo lo que tenemos es suyo. Él es el creador del cielo y de la tierra, y es una reverencia a Dios el descansar. Aparte de que Él, en los 7 días que se creó la humanidad, el mundo, los cielos, la tierra, las aves, todas las criaturas, el séptimo lo ocupó del día de descanso para disfrutar del trabajo que habíamos creado. Suena ahorita un poco raro los mandamientos, pero les vamos a hallar más sentido conforme vaya explicando. Hasta el cuarto termina, por decirlo, el bloque de nuestra relación con Dios, los mandamientos que nos incitan a una mejor comunión con Él. Pero a partir del quinto empieza nuestra relación con los demás. Y el primero que me llama mucho la atención es: honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Y es que en orden de jerarquía, la Biblia tiene un orden de prioridades cuando se escriben las cosas. El primero, número uno, es que Dios sea el principio en tu vida, sea la fuente, sea la fortaleza, sea el lugar máximo de adoración. Y enseguida va en orden cronológico, y se me hace muy interesante que después de Dios, las personas más importantes que deberían ser para nosotros sean nuestros padres. Y vamos a ver más adelante el por qué. El siguiente es: no cometas asesinato. ¿Necesitan que les explique este mandamiento? El séptimo, no cometas adulterio. El noveno, no robes. Y el décimo, no des falso testimonio. Al nosotros cumplir nuestros mandatos, nuestros lineamientos que Dios ha prescrito para nuestra vida, estamos teniendo una vida con sentido. Porque si realmente quieres vivir una vida verdaderamente feliz, tienes que obedecer a Dios, no hay de otra. Si hoy estás mal en algún aspecto de tu vida, puede ser porque no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos respondiendo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es como lo hemos visto cuando intentamos evadir la palabra de Dios y actuar conforme a lo que yo pienso que es correcto, las cosas se ponen mal. Este tiempo que hemos estado en cuarentena ha sido muy complicado mantener nuestros pensamientos equilibrados. Ya tantos meses encerrados han sido complicados para que podamos a veces tener noción de las cosas. Esto a mí me ha pasado y me ha conflictuado muchísimo. Y a veces puede ser que no estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios, no estoy meditando en su palabra, no estoy actuando como debería de ser. Suena muy filosófico este tema, pero es más bien práctico. Dios nos está dando una oportunidad nueva de alinear nuestra vida con mandamientos muy específicos, muy claros, que no son inalcanzables, pero al mismo tiempo sí lo son. Que nosotros decidamos cumplir esta palabra no significa que nos estamos ganando la salvación o que estamos ocupando un lugar más especial delante de Dios. No, esto no es así, y a veces se puede llegar a confundir con que tenemos que ser muy legalistas en nuestra forma de vivir, pero no se trata de esto. Se trata de que por convicción, por mi comunión con Dios, mi vida, mi naturaleza de haber nacido de nuevo me está impulsando todo el tiempo a cumplirlo. Es sabio, es inteligente y es la mejor manera de vivir.
estar alineado a los mandamientos. Lo escuchamos en la predicación pasada con el pastor Genaro. La ley de Dios nos da norte y nos da dirección. Dios quiere que nos vaya bien. El punto de cumplir esto es que hay una recompensa. Sí funciona como un sistema de doy y obtengo en este sentido, y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros obedecemos a Dios y nos sometemos a estos lineamientos, es como si tomáramos la llave que Dios ya nos dio para abrir la bodega de bendiciones. O sea, no es que me esté esforzando por alcanzarlo, sino es actuar conforme a lo que Dios ya nos dio. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado sabiduría y nos ha dado inteligencia. Que yo decida ocuparla es el libre albedrío que Dios nos da para actuar conforme a lo que nos ha ordenado. En este sentido, sí te da opciones para que tú elijas. Es un poco severo porque vemos a veces los tropiezos o las condenaciones en las que podemos caer si no lo seguimos. Está interesante. Les comparto esto. Cuando nosotros iniciamos este año con Deuteronomio, iniciamos pensándolo desde la perspectiva de que es una nueva era, una nueva época. Estamos entrando a nuevos tiempos en donde nuestro estilo y nuestra manera de vivir tiene que verse afectada, porque claramente el resultado de nosotros intervenir entre decidir el bien y el mal no está funcionando. Entonces debe de haber una reestructuración en nuestro corazón, en nuestra vida y en lo que estamos haciendo todos los días. Me fusilé una frase del pastor de Hillsong Latinoamérica que se llama Chris Méndez. Hace unas semanas publicó en Instagram diciendo: no me avergüenzo de vivir como ciudadano del cielo en un mundo caído. Y esta debería de ser la perspectiva de los cristianos al estar parados aquí. ¿Quiénes van a ser las personas pensantes, inteligentes y sabias en el futuro si no estamos cultivando el amor a Dios con nuestra vida? La frase del inicio que llegué a la conclusión de la vanguardia en la civilización es el resultado de la adoración a Dios, y adoramos cuando obedecemos. Es muy profundo cómo estar alineados a algunos principios, vemos respuestas tangibles y a veces casi inmediatas de la provisión de Dios, de la promesa. Más adelante, en el versículo número 33, dice del capítulo 5: manténganse en el camino del Señor su Dios, que les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Esta es la promesa que Dios nos está dando, que podamos vivir bien, sin escasez, con perspectiva del futuro, dejando un legado a nuestros hijos, a las próximas generaciones, de qué es lo correcto. Cuando leemos en el mandamiento número 9, no robes, Dios te está diciendo: no necesitas hacerlo, yo soy tu proveedor. Cuando te dice: no cometas adulterio, Dios te está dando un regalo del sexo dentro del matrimonio, que si lo cumplimos viene una promesa gigante a nuestras vidas. Así que si leemos con detenimiento cada mandato, pues es algo inteligente, no es algo absurdo o burdo, sin sentido, sino es una vida con propósito. Obviamente cuesta trabajo intentar alinear nuestra vida a Él, pero
Cristo vino a darnos una vida con sentido, nos vino a dar propósito, no vino a darnos un sillón cómodo para quedarnos en la sala viendo una película, no vino a darnos confort, vino a darnos desafíos y retos. Eh, ¿Qué sería de nosotros sin un constante riesgo al peligro y a los desafíos? No estaríamos llegando a lugares más altos, y esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios literalmente te está empujando con estos mandamientos a un nuevo estatus, un nuevo nivel de inteligencia, de sabiduría, de perspectiva de las cosas. Dios te está ayudando de esta manera a que logres tu pleno potencial, a lo máximo que has sido diseñado. No podríamos construir un barco sin la necesidad de cruzar un continente. Entonces, Dios está dándonos una nueva oportunidad. Dios está dando un nuevo comienzo en esta era, por decirlo de alguna manera, en donde podemos empezar de nuevo, pero más inteligentes, diría Albert Einstein. En el versículo número 29, dice Dios: si tan solo cumplieran mis mandatos. Y lo pone en signos de admiración, como Dios gritando: si tan solo cumplieran esto, si tan solo obedecieran a lo que les estoy pidiendo, las promesas vendrían instantáneamente, casi podemos percibirlo, leer entre líneas. Dios te está diciendo: esta es la clave, ya está escrito, no necesitas estar buscando más opciones. Podemos llegar a desequilibrar nuestra vida no cumpliendo con esto. El 10º mandamiento, cuando habla de no des falso testimonio, que en otras palabras es mentir. Muy probablemente te ha pasado que en la secundaria aventabas algo a un compañero y alguien más te veía y le decías: no digas que fui yo. Pero cuando la maestra llegaba a preguntar y ya se ponían serias las cosas y decía que había sido tú, se siente terrible, se siente horrible que te evidencien y que digan: sí, yo lo vi. Eso sabiendo que tú hiciste algo malo, pero cuando no es así, cuando tú sabes que no hiciste algo y una persona dice: sí, yo vi que se robó esa computadora en la oficina, y en realidad no fuiste tú, y esa persona no te vio, estamos atacando nuestro corazón entre nosotros mismos. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que estés mintiendo de esta manera y que tengas ahí un costal de mentiras que no puedas cargar. Dios quiere que estés libre de estas situaciones. Hemos visto estas semanas, sobre todo con el abuso en cuestión de género, como muchas personas están dando falso testimonio para que muchos hombres entren a la cárcel por violación. ¿Y qué severo es esto? Que una muchachita se atreva a mentir acerca de que la violaron para que una persona entre a la cárcel, y que meses después diga que no es cierto, que le pagaron por decir eso. ¿Cuánto puedes afectar la vida de una persona mintiendo? Nuestras acciones tienen consecuencias muy severas, y Dios nos está protegiendo de esto. Dios quiere que nos blindemos de alguna manera en la sociedad. El cristianismo siempre va contracorriente, todo el tiempo. Sin embargo, es el más claro ejemplo de inteligencia y de sabiduría. Las personas más ricas, los negocios más exitosos, no abren los domingos y les dan el día de descanso a sus empleados pagado. Los empresarios más exitosos destinan
una parte, el 10% de sus ingresos para darlo a asociaciones benéficas. No a fuerza a una iglesia, pero están cumpliendo con el mandato de Dios de apartar algo para ayudar a los demás. Así que, regresando a la frase que comentó el pastor la semana pasada, por eso es sabio, es inteligente y es la mejor manera de vivir. No hay como muchas opciones hacia dónde movernos en este aspecto. Dios está siendo muy claro y Dios tiene entusiasmo por nuestra vida en este sentido. Está impulsándonos a un lugar mejor, que nuestra familia sea bendita, que nuestras generaciones sean benditas, que nuestros empleados, que nuestras empresas sean prosperadas, que nuestra tierra, el lugar en donde estamos parados, sea bendecido, no haya asesinatos, no haya robos, no haya corrupción. Dios nos está impulsando a un nivel alto de civilización. Este es el punto de Dios al darnos sus mandamientos. Así que nosotros debemos hacer tal vez una evaluación del nivel de compromiso con Dios. No de si he estado adulterando 17 años de mi vida o si he matado a 17 personas, sino porque es muy complicado alinear nuestra vida si estamos tan despegados. Pero sí evaluar nuestro nivel de compromiso con Dios, recordar el pacto y recordar exactamente qué ha hecho Dios por nosotros y a dónde nos quiere llevar. Vemos que el pueblo fue necio durante muchos años y tiene que haber una copia de la ley, tiene que haber no es renovación, es una nueva explicación, un nuevo... volver a la palabra, una copia de lo que ya teníamos. Se nos tiene que volver a enseñar para nosotros elegir estar con Dios. Probablemente en algún área de tu vida estés disperso o no estés en la comunión más correcta que deberías de tener con Dios. Sin embargo, esta es una invitación para que evaluemos el momento en el que estamos pasando, el contexto que estamos viviendo y si podemos hacer una mejora con respecto a cómo hemos estado viviendo. Si no tienes paz en tu corazón porque has mentido en algún momento, Dios te está dando la invitación de que recibas el perdón y de que pidas perdón también. Si tienes problemas en tu matrimonio por adulterio, Dios puede estarte dando esta invitación nuevamente para cumplir sus mandatos y elevar nuestro estatus como humanos. Si tienes problemas con tus padres y no les hablas desde hace algún tiempo, esta puede ser una de las oportunidades que Dios te está dando para restablecer tu vida, para alinearte y por consiguiente obtener las promesas que Dios ya nos ha dado. Así que si estás en esta situación, te invito a que ahí en donde estés en casa cierres los ojos y hagamos una oración. Dios Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu mensaje. Gracias porque aprendemos de ti y gracias porque nos das una perspectiva más amplia de lo que tenemos frente a nosotros. Señor, permítenos crecer en una comunión contigo y que por consecuencia nos alineemos a tus mandatos. Señor, permite que nuestra vida sea de adoración hacia ti. Permite que podamos crecer y que podamos avanzar en tu presencia, Señor. Que podamos alcanzar cada promesa para la que fuimos diseñados y alcancemos el potencial que tú has puesto dentro de nosotros. Que si nuestra familia tiene que ser reestructurada, nos ayudes, Padre, que en comunión contigo lo podamos hacer. Que si mi economía está fracturada,
y estoy pasando tiempos verdaderamente difíciles. Señor, ayúdanos a alinearnos a tu palabra. Ayúdanos a tener la convicción de querer hacerlo, Padre. Sabemos cuál es tu promesa y anhelamos estar en ti. Así que, Padre, te pido que bendigas nuestros corazones, que cuides nuestros pensamientos y que nos ayudes a mantenernos alineados a tus mandatos. Gracias te doy, Señor, por las oportunidades que nos has dado, por la nueva perspectiva que tenemos acerca del futuro y de cómo tenemos que actuar. Te damos gracias porque no hay una manera más sabia, más inteligente que vivir. En el nombre de Jesús, amén.